Bueno, muy buenos días, espero que todos estén muy bien. Antes que nada, mandar un saludo muy afectuoso a todos nuestros estudiantes desde, bueno, Colombia Crece, profesores y directivos. Esperamos que todos estén muy bien y que estén llevando una cuarentena saludable ahí con sus familias. Y bueno, vamos a empezar con la clase de hoy, el video para la clase de hoy, que será la primera de Ser Humano y Sociedad 3, cuyo tema será las emociones, ¿no? Entonces vamos a tratar, la idea es que intentemos llegar a una definición de las emociones, que nos podamos aprender, ¿no? Que podamos también discutir y que podamos construir entre todos. Entonces, en primer lugar, quiero que como ejercicio, ¿no? Pensemos cada uno allá desde donde están, qué son las emociones, ¿no? ¿Qué pueden ser las emociones para ustedes? ¿Qué tipo, qué cosas se les vienen a la cabeza cuando piensan en emociones, ¿no? Eh, de, Hay muchos tipos de emociones, ¿cierto? Muchos nos hemos sentido tristes, nos hemos sentido alegres, hemos tenido miedo, ira, ¿no? También tenemos repulsión o asco frente a algunas cosas, ¿no? Y bueno, esas cosas que acabo de nombrar son precisamente los 5 tipos de emociones primarias, de las cuales hablaremos en otra clase. Por ahora enfoquémonos en esto. Piensen ustedes qué es una emoción, ¿no? Entonces les podrá venir a la cabeza, por ejemplo, no sé, momentos en los que se hayan sentido alegres, ¿no? En que hayan estado emocionados por algo que les sucede, ¿no? Eh, y bueno, esto me lleva a lo siguiente, y que quisiera yo explicarles que las emociones, ¿no? Básicamente tienen mm, dos tipos de elementos, ¿no? Perdón, las emociones tienen tres elementos. Las emociones se componen por tres cosas en total, ¿sí? Entonces, siguiendo el ejemplo, ¿no? De cuando nos hemos sentido asustados, cuando hemos tenido miedo, eh, normalmente nos damos cuenta que después de que nos sentimos con miedo, tenemos una reacción particular, ¿no? Entonces, ahí como pueden ver en la imagen está un león, ¿no? Entonces, imagínense ustedes que un león está viniendo hacia ustedes, ¿sí? Y ustedes tienen que correr. ¿Qué hacen en ese momento? Reaccionan, ¿no? Se sienten asustados. Entonces, eso nos podría llevar a pensar que una emoción siempre es una reacción, ¿cierto? Y que a la vez una emoción también puede ser un sentimiento, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando tienen a su familia, cuando nace un nieto, cuando nace un hijo, ¿sí? Cuando se casan, hay un sentimiento interior. Entonces, esos dos elementos son muy importantes, ¿no? Entonces, pero ¿qué tienen en particular esos dos elementos, ¿no? Yo, si yo digo que un león viene persiguiéndome y que yo reacciono sintiéndome asustado, ¿sí? Estoy diciendo que esa sensación que yo tengo dentro de mí, ¿no? Ha sido causada por algo que ocurre fuera de mí, ¿no? Por ejemplo, eh, como les había dicho, puede que nazca un hijo mío, ¿sí? O un nieto, y yo esté muy feliz, ¿no? Hay un suceso, algo que sucede fuera de mí que me pone muy feliz, ¿no? Que infunde en mí este sentimiento, esta emoción que es la alegría, ¿no? Pero también puede ser un suceso interno, puede ser un recuerdo, ¿sí? Puede ser que yo recuerde a un familiar mío que ha fallecido, ¿no? Recuerde el funeral, ¿no? Cómo me sentí en el funeral de un familiar mío, por ejemplo, de un amigo. Y la tristeza, ¿no? Esta emoción surge a partir de un suceso interno, como un recuerdo. Entonces, o por ejemplo, cuando vemos un pan podrido, ¿sí? También algo externo, algo que está fuera de nosotros, nos causa una sensación, ¿no? Una reacción inmediata. Entonces, vamos a recordar lo que llevamos hasta allá, ¿no? Cada uno de ustedes, ¿no? Les han pasado cosas en la vida que los ha llevado a sentir ciertas emociones, a sentirse de determinada manera. Entonces, esas emociones, normalmente ustedes se habrán dado cuenta que son una reacción, ¿no? Yo reacciono por sintiéndome feliz cuando nace un niño, yo reacciono sintiéndome asqueado o, digamos, rechazo este pan podrido cuando me lo muestran. Y siempre es también algo interior, ¿sí? Siempre es algo que yo siento por dentro. Hay cosas que yo siento en mi cuerpo, que siento entre comillas por fuera, por ejemplo el calor, ¿sí? Yo no siento el calor por dentro, pero sí siento la tristeza, ¿no? Que es otra emoción por dentro, ¿no?
Entonces, ya sabemos que las emociones son reacciones y sentimientos. Una reacción a algo que lleva a un sentimiento interno. Pero entonces algo muy importante para entender las emociones es también entender que las emociones siempre nos llevan, siempre tienen una función, siempre nos llevan hacia algo. Entonces, por ejemplo, si un león, como ustedes ven ahí, un león viene persiguiéndonos, esto nos lleva a salir corriendo. El miedo, ¿no? Que es esta reacción que tenemos, nos lleva a salir corriendo. Y también cuando vemos el pan podrido, nos lleva a rechazarlo, nos lleva a esta función que es el rechazo, que siempre no nos es muy útil, ¿no? Cuando nosotros sentimos que algo no nos lo podemos comer o simplemente nos haría mal, ¿no? El asco no tiene esa función, nos lleva a algo. Y la ira, ¿no? Enojarnos es otra emoción. Como les digo, en otra clase vamos a ver por una de los tipos de emoción o cuáles son las emociones, pero quiero que se acuerden de esta en particular ahora, ¿no? La ira, ¿no? La rabia. ¿Qué pasa? ¿Qué nos lleva a sentir rabia? Por ejemplo, cuando eh, tenemos un hermano pequeño que está haciendo algo malo y nos da rabia, lo regañamos, ¿no? Cuando somos padres y nuestro hijo está haciendo algo que nos da rabia, lo regañamos. Esta ira, esta rabia nos lleva, ¿no? A reaccionar de esa manera y se podría decir que entonces la, la función de la ira en particular sería la destrucción de algo malo, o la corrección de algo que está mal. Como les digo, luego veremos la función de cada una de las emociones. Pero por ahora, ¿qué quiero que tengamos todos muy en cuenta? Una emoción siempre tiene una función. Entonces, esto nos puede llevar a los tres elementos de las emociones, ¿no? Cada vez, perdón por eso, cada vez que yo me emociono, siento algo dentro de mí mismo, ¿sí? Cada vez que yo me emociono, siento algo dentro de mí mismo. Esa es la primera emoción, el primer elemento, perdón. El segundo elemento es que llega después de un suceso. Esta sensación siempre llega después de que algo me sucede, ya sea un recuerdo, o sea, un suceso interno, algo que me pasa por dentro, o ya sea algo externo, por ejemplo, un león que me viene persiguiendo, para seguir con el mismo ejemplo. Entonces allá vamos dos elementos de las emociones, ¿no? En primer lugar, es algo que siento por dentro y en segundo, es algo que siento luego de que algo me sucede, luego de que algo sucede, ¿no? Y el tercer elemento es que las emociones nos llevan a actuar de una manera. Siempre cuando tenemos una emoción, actuamos, ¿no? De una determinada manera. Eso nos puede llevar a una primera definición de la emoción, que yo creo que la puedo poner con estas palabras simples, ¿no? Una emoción es una sensación interna, una sensación por dentro, que tengo después de que me sucede algo y que me lleva a responder a esa situación, ¿sí? Es decir, una emoción que es algo que yo siento por dentro luego de que algo me sucede y que me lleva a responder, que me lleva a reaccionar a esta situación. Esa, ¿no? Para terminar el video de hoy, es la definición que yo quiero que tengamos de emoción. Una sensación interna que tengo después de que me sucede algo y que me lleva a responder a esta situación. ¿Vale? Ahora les voy a explicar un poco el taller. En el taller, eh, ustedes tienen tres preguntas, ¿cierto? Y como probablemente algunos de ustedes que están leyendo esto, que están viendo este video, perdón, no saben leer muy bien, voy a decir las preguntas, ¿no? En, Voy a leer las preguntas y luego el profesor de ustedes se las va a explicar mejor. Pero bueno, tenemos tres preguntas, ¿no? Para hacer, para el taller. El primero es responder a esta pregunta. Para ti, ¿qué es una emoción? Es decir, si yo te digo la palabra emoción, ¿qué cosas se te vienen a la cabeza? ¿No? ¿En qué piensas? ¿Cómo podrías tú explicarme qué es una emoción? La segunda son qué cosas te alegran y qué cosas te enojan. Entonces es importante que tú recuerdes, ¿no? ¿En qué momentos te has puesto muy feliz, muy alegre y en qué momentos te has puesto muy enojado? ¿Sí? Esas son dos emociones, la alegría y la rabia, de las cuales hablaremos luego, como les he dicho. Pero quiero que para este taller respondamos a esa pregunta. ¿Qué cosas te alegran y qué cosas te enojan?
Me enoja cuando se me mojan los zapatos o me alegra cuando, no sé, meto un gol jugando fútbol. Bueno, cualquier cosa. Y en la tercera pregunta es, para el taller es un dibujo. Necesito que ustedes dibujen algo que represente la alegría, ¿sí? Si para ustedes la alegría es una comida familiar, entonces dibujan una comida familiar, ¿sí? Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero, como les digo, que todos estén muy bien y quedamos muy atentos para cualquier inconveniente. Hasta luego.